Con todo lo aprendido en las tres lecciones precedentes, vamos a realizar el siguiente ejemplo que será la práctica 2. Diseñar un programa en lenguaje de contactos que permita el control local y remoto de un motor controlado mediante un arrancador. Aquí se muestra el diagrama de potencia. El motor es trifásico y se controla mediante un arrancador de motor, el cual está constituido por dos partes, lo que viene siendo el contactor y la protección por sobrecarga. Estos dos elementos juntos conformarían el arrancador de motor. A la sobrecarga se le conoce en inglés como la palabra overload y la abreviatura OL, y esta abreviatura la vamos a utilizar a lo largo del curso para referirnos al contacto de sobrecarga en cualquier ejemplo donde tengamos que hacer mención de un motor. Mediante el PLC vamos a controlar la bobina del arrancador. Lo haremos mediante la salida digital Q00. Este mandará la salida aquí a las terminales de la bobina del contactor para activarlo y hacer que el motor encienda. El contacto de sobrecarga u overload lo vamos a mandar a la entrada digital, que va a ser la entrada I07. Además del arrancador de motor, los demás elementos para el control son dos estaciones de botones, un botón de restablecimiento y la lámpara piloto, las cuales se conectarán a las entradas o salidas digitales señaladas en las imágenes. Las estaciones de botones, la estación local y remota junto con el restablecimiento irán a las entradas digitales y la lámpara piloto a las salidas. El control se realiza de acuerdo a los siguientes puntos. El motor debe arrancar al oprimir cualquiera de los dos botones de arranque y debe detenerse al oprimir cualquiera de los dos botones de paro. También cuando el motor esté en marcha, una lámpara verde deberá encender para indicar dicha situación. Si se activa el contacto de sobrecarga, entonces debe detenerse el motor y a la vez, mediante una lámpara roja de alarma, debe encenderse para que el operario sepa de dicha situación. Finalmente, con un botón de restablecimiento, podremos apagar la alarma de sobrecarga y eso va a permitir que podamos encender de nuevo el motor. A manera de resumen se presenta en la siguiente tabla la lista de entradas-salidas para utilizar en este proyecto. Las de color verde serían las entradas digitales. Vemos que se conforma del botón de paro y de arranque. Se le agregó una L para hacer mención de que esto se utilizará como la estación local. Luego, Stop y Start-R será para la estación remota. Y el botón de restablecimiento y el de sobrecarga. Lo de color morado serán las salidas. La salida para la bobina del arrancador de motor, la lámpara verde para indicar que el motor está en marcha y la lámpara roja para la condición de sobrecarga. Bien, ya con todo esto, vamos a ir al programa, a TIA Portal, para comenzar a desarrollar este ejemplo. Aquí vamos a comenzar un proyecto nuevo en TIA Portal. Vamos a darle clic en la opción Crear proyecto. Colocaremos el nombre Práctica 2, control local y remoto de un motor. Presionamos en el botón Crear. Luego damos en la opción Configurar un dispositivo y luego en la opción Agregar dispositivo. De la lista de controladores vamos a buscar la carpeta SIMATIC S7200 y la carpeta con los CPUs. Recuerden que para este curso utilizamos el CPU 1214C DC y sería el número de fabricante o de referencia que aquí se muestra. Vamos a deslizar la barra de desplazamiento que está aquí del lado derecho para poder visualizar el botón agregar y vamos a pulsarlo. Esperemos unos segundos a que se muestre la vista de dispositivos.
Ya que estamos en la vista de dispositivos, vamos a localizar del lado izquierdo en el árbol del proyecto la carpeta variables PLC y hacemos doble clic en la opción tabla de variables estándar. Y aquí vamos a ir agregando los símbolos y direcciones de la tabla que mostrábamos en la presentación, con las direcciones de entrada y salida a utilizar en el proyecto. Empezamos con la estación local, Stop y Start L. Luego la estación remota, Stop-R y Start-R. Luego el botón de restablecimiento y el contacto de sobrecarga. En el contacto de sobrecarga vamos a modificar la dirección dándole doble clic en la celda, porque esta será la dirección I07. Después continúan las salidas y también vamos a editar dándole doble clic y colocando Q0.0. Finalmente agregamos la lámpara de marcha y la lámpara de sobrecarga. Noten que todos los tipos de datos son de tipo booleano porque todos son bits. Una vez que ya terminamos la tabla de variables estándar, vamos a darle clic en la pestaña de la carpeta bloques de programa y doble clic en el bloque principal. Aquí vamos a escribir ya los segmentos de la lógica escalera. Debemos hacer que el motor arranque al oprimir cualquiera de los dos botones de arranque y debe pararse al oprimir cualquiera de los dos botones de paro. Pero vamos a partir de un circuito base, que sería el circuito de enclavamiento que hemos visto anteriormente. Haré el ejemplo con la estación local. Ya que tenemos este circuito de base, vamos a agregar las demás condiciones. Vamos a agregar en paralelo el botón de arranque de la estación remota, pulsando sobre la línea vertical del lado izquierdo y abriendo una rama y colocando un contacto abierto, uniéndolo debajo del contacto auxiliar del motor. Este será el arranque remoto. De esta manera, como están en paralelo, yo podría arrancar el motor con este contacto o con este. Y el contacto auxiliar del motor sirve como enclavamiento. También agregaremos en serie el botón de paro de la estación remota, dado que aquí la idea es que se interrumpa el circuito con los botones de paro y por ende se detenga el motor. También agregaremos en paralelo a la salida del motor la salida para la lámpara verde. Así, cuando encienda el motor, también encenderá la lámpara verde. Ya en el segmento 2 vamos a colocar el circuito de condición de alarma. Si recuerda, el circuito tiene la siguiente estructura. Vamos a ir escribiéndolo. Y aquí la condición de alarma sería la sobrecarga. El contacto de sobrecarga es el que hará que se active aquí la lámpara de sobrecarga. Y este contacto sería el contacto de enclavamiento. Contacto normalmente cerrado lo vamos a dejar con el botón Reset, porque este nos permite restablecer la alarma cuando la sobrecarga haya sido resuelta. Así que el circuito queda de esta manera. La salida de la alarma la usaremos como lockout en el circuito de enclavamiento del motor, para que éste se detenga si sucede dicha condición. Entonces, vamos a agregarlo en serie con los paros. Vamos a colocar aquí dándole clic en esta línea chiquitita y luego aquí mismo vamos a insertar un contacto, normalmente cerrado. Aquí por ejemplo me equivoqué y coloqué un contacto abierto, pero podemos darle clic aquí en la parte naranja, en este triangulito naranja, y vea que aparece un menú desplegable donde puedo cambiar el contacto. Aquí sería LAM o L.
Y ya con esto queda resuelta la práctica. Vamos a utilizar el simulador para comprobarlo. Ahora voy a pulsar el botón Iniciar simulación y aceptamos. Se abrirá el simulador PLC Sim y además aparecerá la ventana Vista Preliminar Carga, como aquí se muestra. Aquí se comprueban ciertos puntos que deben estar correctos antes de cargar el programa. Si todo va bien, debe tener marcas azules. Así es que damos clic en cargar. Aparecerá la ventana Resultados de la operación de carga. Aquí vamos a activar la opción Arrancar módulo y finalmente Finalizar. Con esto el PLC ya está en funcionamiento en el simulador. Debemos abrir la ventana de PLC Sim ampliada. Presione aquí este botón y ya aquí vaya al menú Proyecto y luego en Nuevo. En el nombre del proyecto para el simulador vamos a dejar el nombre que ya está por defecto, no importa aquí el número que diga, en su caso podría decir proyecto 1, 2, 3, 4, el que sea. Deje el que está por defecto y pulsamos en crear. Espere a que se cree el proyecto. Esto tomará algunos segundos dependiendo de la velocidad de su computadora. Así es que seamos pacientes y esperemos a que se cargue el proyecto al simulador. Y ya que aparece aquí el nombre del dispositivo, vamos a abrir su carpeta y dándole doble clic en configuración de dispositivos. Ya del lado derecho vienen las direcciones. Solo debemos darle clic aquí a las casillas para simular la activación de los botones. En la parte de abajo estaríamos viendo las salidas, las cuales aquí se marcarán conforme se vayan activando por la lógica escalera. Vamos a presionar en este botón para que la ventana quede suelta y podamos moverla libremente en el proyecto. Vamos a minimizar aquí, a minimizar aquí. Vamos a activar este botón, se llama activar desactivar observación y nos permite observar en línea el estado de la lógica escalera. Abrimos la ventana del simulador y arrastramos esta hacia abajo para que nos permita ver la simulación al mismo tiempo. Si presionamos alguno de los botones de arranque deberá encender el motor y la lámpara. Vamos a hacerlo. Vamos a presionar el arranque local y vemos que al presionar el arranque local enciende el motor y la lámpara. Aquí podemos darle clic de nuevo a la casilla del botón de arranque local, dado que una vez que soltamos el botón permanece activo mediante el contacto de enclavamiento del motor. Y así va a permanecer a menos que se presionen los botones de paro o bien el de la lámpara o que se active la alarma de la sobrecarga. Aquí, por ejemplo, podemos modificar, porque aquí debería ser el stop local y remoto. Damos doble clic y vamos a modificar por stop L. Pero como hubo un cambio en el proyecto, tenemos que cargar de nuevo el programa. Listo. Si desde un principio ustedes lo tienen correcto, no es necesario que hagan este paso. Bueno, ahora vamos a presionar el botón de paro, Stop R. Esto hace que se detenga el motor. Si dejo presionado el botón de Stop, no puedo arrancarlo, dado que el botón permanecerá abierto. Vamos a desactivarlo. También puedo arrancar con el botón de arranque remoto. Vamos a presionarlo aquí. Y como pueden ver, se queda activo también a través del contacto de enclavamiento. Vamos a desactivar con el paro
remoto. Vamos a arrancar otra vez con el arranque local y vamos a simular que se activa la sobrecarga. Vamos a presionar aquí. Aquí se activa el contacto de sobrecarga y por lo tanto la alarma. La alarma hace que se interrumpa el circuito del motor y por lo tanto el motor se detiene. Si intento restablecer la alarma presionando el botón Reset, vemos aquí que lo intento presionar, nos damos cuenta que la alarma no se apaga, dado que en este circuito la condición de sobrecarga está directo a la salida y tiene prioridad sobre el reset. Así es que primero, ya en la realidad, se tendría que solucionar el problema de la sobrecarga en el motor para que el sensor se deshabilite. Y aunque todavía queda enclavada la alarma, ahora sí voy a poder restablecerla. Presiono aquí Reset, se restablece la alarma y posteriormente yo ya podría arrancar el motor, ya sea con el botón local o remoto. Aquí lo haré con el botón remoto. Y nuevamente está trabajando en condiciones normales. Bueno, pues con todo esto ya queda resuelto la práctica número 2. Carguen este proyecto también en su computadora y hagan la simulación. Y ya, dudas o comentarios que tengan que resolver, háganselo saber al instructor durante las clases en vivo. Nos vemos en la próxima.